sentencias de mayor relevancia, las cuales nos permiten entender y aplicar conceptos y figuras jurídicas de vital importancia para el documento. Una vez más les doy la bienvenida a este canal de estudio jurídico. En Colombia existe la creencia que es contra la ética y las buenas costumbres que los abogados se reúnan y preparen a sus testigos. Y es por esa razón que la Sala de Casación Civil, Rural y Agraria de la Corte Suprema de Justicia se encarga de aclarar dicha creencia y reforzar la de legalidad de dicho precepto mediante el estudio de la tutela 2922 del año 2023. En esta oportunidad, la Sala, por medio del despacho del Dr. Octavio Tejero, se encargó del estudio de una impugnación presentada contra fallo de tutela, mediante la cual un abogado pretendía se dejara sin efectos sentencia la cual confirmó sanción disciplinaria en su contra, con suspensión del ejercicio profesional durante 9 meses, más el pago de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes por supuestamente haber favorecido con una prueba testimonial a una de las partes en un proceso laboral el cual se llevaba en contra de contenciones. Esta sanción se originó porque el accionante, en calidad de apoderado judicial en el litigio, se reunió con uno de los testigos antes de la audiencia de prácticas de prueba y le entregó a este un formulario con posibles preguntas las cuales podrían ser formuladas dentro del juicio. Así las cosas, el accionante consideró que no se apreciaron las pruebas tendientes a demostrar que su conducta no fue fraudulenta y que la sala erró al momento de adecuar su conducta. Por otra parte, la Sala Disciplinaria le atribuyó al abogado la falta contenida en el artículo 33, numeral 9 de la Ley 1123 del año 2007, la cual dispone que es una falta aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos, los cuales terminen en detrimento de intereses ajenos del Estado o de la comunidad. Y es por esta razón que entra la Sala de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Rural y Agraria, a estudiar la impugnación presentada y determina que de la lectura gramatical de esta norma es necesario que se den 2 preceptos para que pueda configurarse. La primera de ellas es que el abogado, en ejercicio de aconsejar, patrocinar o intervenir, contenga o cometa resultando actos fraudulentos. Y la segunda, que dicha conducta genere un detrimento en intereses ajenos del Estado o de la comunidad. Aunado a lo anterior, la Corte entra a hacer un análisis detallado respecto al cambio que tuvo nuestro procedimiento civil, pasando de ser un régimen probatorio o averiguatorio a uno confirmatorio. Es decir, que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso se dio un importante cambio en nuestro régimen probatorio, siendo que hoy por hoy los abogados debemos ir donde los jueces para que estos constaten los hechos los cuales alegamos y no para que los averigüen tal como se ocurría con el Código de Procedimiento Civil. Como un claro ejemplo de este cambio de régimen probatorio, tenemos el artículo 78, el cual habla del deber que tenemos las partes de abstenernos de solicitar al juez la consecución de documentos los cuales hubieran podido obtenerse de forma directa o por medio del ejercicio del derecho de petición. También tenemos el artículo 199, el cual habla de la posibilidad que tienen las partes de practicar pruebas de común acuerdo incluso con antelación al litigio, o el 227, el cual versa sobre la responsabilidad que tenemos los apoderados de aportar el dictamen pericial que pretendemos hacer valer. Y como último ejemplo se trae a colación el 212, el cual manifiesta la obligación del solicitante de denunciar concretamente los hechos sobre los cuales versa la prueba testimonial que pretendemos solicitar. Todos estos artículos que traímos como ejemplo nos muestra aquella facultad proactiva la cual nos trae el nuevo ordenamiento civil que conocemos como el Código General del Proceso a los apoderados, y de esta forma, indagando sobre los hechos antes de presentar la demanda, se considera que podemos evitar juicios innecesarios, inocuos e infructuosos. Es que una vez cumplida esta carga impuesta por nuestro ordenamiento procesal, solamente nos resta solicitar al juez la adquisición o la práctica de aquello que no nos fue posible recopilar para poder confirmar la facilidad de los supuestos que estamos invocando. Por lo anteriormente expresado, lleva a inferir que es plausible que los abogados podamos, y no solamente podemos, sino que tenemos que realizar entrevistas preprocesales con nuestros posibles testigos de las causas que vamos a invocar, y así determinar qué grado de conocimiento, veracidad, coherencia, espontaneidad
la forma en la que obtuvieron su saber, si fue directo o si fue indirectamente, por ejemplo, y la posible incidencia que este relato ha de tener en el esclarecimiento de los hechos objeto de nuestro litigio. Ahora, es viable también que el abogado se reúna con sus testigos en dos etapas del proceso. La primera, como habíamos dicho, la preprocesal, antes de que se inicie el debate judicial. De esta forma nos permitirá determinar si este testimonio, a nuestro parecer, es un medio de prueba idóneo para acreditar los hechos materia de investigación sin que el ejercicio de esta acción de preparación conlleve a distorsionar o alterar los recuerdos y conocimientos que tenga dicho testigo. La segunda etapa tiene lugar en el curso del proceso, es decir, una vez se haya decretado la prueba que solicitamos y antes de la práctica del dicho testimonio. En esta ya tendremos en cuenta los ritos propios de la audiencia, de la práctica de pruebas, que en este caso sería dejar claro a los deponentes el juramento de rigor, a que están obligados a responder, a que no, que se les expliquen las preguntas a las cuales no comprenden, entre otras. Ahora, de todo lo dicho en cuanto a cómo saber si un testigo es amañado o no, esto es algo que debe ir acorde a las reglas de la sana crítica y sobre todo a la pericia que deban tener los abogados. Todo aquel que sospecha que un testigo es amañado, fraudulento o es ajeno a los hechos debe simplemente preparar su contrainterrogatorio a fin de lograr desacreditar el relato del testigo. Esto se fundamenta en el artículo 212, cual ya mencionamos anteriormente. El hecho que soporta el contrainterrogatorio se encuentra en el artículo 222 del Código General del Proceso, donde expresa la facultad de contrainterrogar un testigo que tenemos los abogados. Ahora, aparte de esto, si seguimos considerando que un testigo es sospechoso, es fraudulento, también tenemos la posibilidad de poder tachar a dicho testigo. Esto no impedirá en ningún momento que el juez tome su testimonio, pero sí que de acuerdo con las reglas de la sana crítica, al momento de que el juez vaya a valorar las pruebas en su conjunto, tenga en cuenta dicha tacha al momento de dar la credibilidad correspondiente. Aterrizando el caso concreto, la sala determinó que el abogado no incurrió en ninguna acción fraudulenta. Como primera medida, toda vez que lo único que éste hizo fue cumplir con la carga confirmatoria que le impone el Código General del Proceso, y que además que las preguntas que éste le pasó al testigo no eran más que las que pudieron haberse realizado en el juicio, y que aclaró al testigo, quien dijo en su momento que tenía mala memoria, que éste debía siempre ceñirse a la verdad de los hechos y por supuesto nunca faltar a la misma. Y finalmente, como conclusión, podemos decir que con el fin de llegar a la verdad, los abogados sí podemos preparar a nuestros testigos y orientarlos, sin que esto sea de considerar una falta disciplinaria. Claro está, siempre y cuando siempre apelemos a la verdad y a la buena fe. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Los invito a dejar su like, suscribirse, comentar qué les pareció esta sentencia. Compártelo con quien creas que lo pueda necesitar y nos vemos en nuestro próximo video.